Otro documento que interviene en las transacciones comerciales es el cheque, ¿sí? El cheque, si tenemos que leer la descripción que dice la ley de cheques, dice que es una orden de pago pura y simple, librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su cuenta o a su orden, en una cuenta corriente bancaria, y está autorizado para girar en descubierto. Puede estar o no autorizado para girar en descubierto. En un modo más simple, digamos que un cheque es una forma de pago que tiene un comprador, que en vez de andar con el dinero en su bolsillo, lo deposita en un banco, el banco le da la chequera para que le emita cheques cada vez que tenga que realizar un pago, ¿sí? Siempre y cuando tenga el dinero en el banco. Si decide o si gira al descubierto, debe girar con autorización del banco. Esto es algo que se realiza muy comúnmente. Negocio con mi banco hasta cuánto me permite girar en descubierto y obviamente me cobra un porcentaje o un interés por permitirme girar en descubierto. Es una forma de pago. ¿Por qué? Porque ya la plata, el dinero está en el banco. Y hay diferentes modos de emitir un cheque o de extender un cheque. Lo más conocido es al portador, es decir, eso significa al quien tiene el cheque. En el cheque va a decir páguese al portador. Entonces significa que es el quien tiene el cheque, es el que va a ir a cobrar al banco. Hagamos un ejemplo ficticio. Supónganse que el cheque me lo dan a mí y en el camino lo pierdo y lo encuentra otra persona, es al portador, ese es el que porte el cheque al banco. Por eso las empresas rara vez suelen manejar con este sistema. Igual de todas maneras, si eso llegara a suceder, si yo pierdo el cheque, lo que tengo que hacer automáticamente es avisar a quien me hizo el cheque para que éste a su vez avise al banco que un cheque que emitió él fue extraviado para que cancelen el pago de ese cheque, ¿no? Otra forma de extender o emitir un cheque puede ser a favor de una persona con o sin la cláusula a la orden de esa persona. Entonces, si está el nombre de una persona, significa que solo esa persona lo puede cobrar, ¿sí? Y si dice a favor de una persona determinada, es decir, si pongo el nombre de la persona, pero dice la cláusula no a la orden o algo similar, significa que la puede cobrar esa persona o que la puede endosar a otra persona. O sea, se la puede dar para que la cobre previo endoso. Vamos a ver qué es esto del endoso. Previo endoso se la puede dar a otra persona. Bien, la ley de cheques, que es la 24.452, no define exactamente qué es un cheque, por eso a mí me gusta llamarlo decir que es una forma de pago, ¿sí? Pero sí elimina algunos elementos importantes del cheque que hay que tener en cuenta, sobre todo en su artículo 2. Primero, el formato cheque tiene que tener la palabra cheque inserto en el texto, ¿sí? En el idioma que empleamos, quien hace la transacción, en este caso, en español, cheque. El número de orden, ¿sí? Es decir, cheque 001, cheque 002, también tiene que ya estar impreso. Debe indicar el lugar y la fecha de creación, eso hay que llenarlo. El nombre de la entidad financiera, eso ya está impreso, es decir, el banco, Banco Provincia, Banco Frasés, Banco Santander Río, el banco que entregó la chequera. Y el domicilio de pago. Debe decir a la orden pura o simple de pagar una suma determinada en dinero, es decir, lo tengo que poner tanto expresada en números como en letra, el monto a pagar. Y especificando la moneda. Páguese 200.000 pesos, ¿sí? O $200.000 o 200.000 euros, ¿sí? En cuanto a la cantidad, si hay un problema, si quien emite el cheque se confunde entre lo que puso en número y lo que puso en letra, siempre se va a terminar validando la letra. Por ejemplo, rara vez, casi imposible que pase, pero supónganse que alguien pone el número 150 y en letra pone 151.000. Bueno, se va a tomar en cuenta los 151.000, es decir, lo que está en letra. Y obviamente tiene que estar en el cheque sí o sí la firma de quien emite ese cheque. Ahí tienen ejemplo ustedes como para que vean los diferentes tipos de cheque, ¿sí? El número, donde dice su banco, obviamente va a estar el logotipo del banco y el nombre del banco, ¿sí? Donde se firma, los tipos de cheque. Vamos a ver
los tipos de cheques que hay. Hay más de 3 tipos de cheques. Está el cheque turista, está el cheque cancelatorio, pero los más comunes son estos 3. El cheque común, valga su redundancia, el de pago diferido y el cheque cruzado. Esos son los más comunes que vamos a ver. El cheque común es el que tiene que ser pagado el día que se presenta al banco y tenemos 30 días. Quiere decir que si hoy emito un cheque común y lo entrego a la persona que se lo entregue, tiene un plazo de 30 días para ir al banco y cobrarlo. Eso es conocido como el cheque común. El cheque diferido, perdón, antes de entrar al cheque diferido. ¿Qué tiene el cheque común como obligación? Primero, obviamente, dijimos, tiene que tener la palabra cheque, tiene que decir el número impreso, el nombre del banco, el domicilio, el número de la cuenta corriente, ¿sí?, de quien emite el cheque, el domicilio del titular, el número de quit o quill del titular, ¿sí? Y tenemos que completar a mano, como dijimos, el lugar, la fecha, la suma determinado, tanto en letra como en número, y firmarlo al cheque. Bien, ahora sí, cheque diferido. En este caso es una orden de pago a futuro y la fecha puede ir entre un día, 360 días, a partir del momento en que el cheque fue hecho. Por ejemplo, yo puedo poner en el cheque diferido, pongo la fecha de hoy, pero abajo pongo, pagues este cheque a partir de dentro de 60 días o dentro de 180 días. Por eso se llama diferido, es decir, puedo extender el plazo, cosa que en el cheque común habíamos visto que no puedo pasarme más de los 30 días. En este caso puedo extender ese plazo hasta 360 días. Esa es la diferencia entre un cheque común y un cheque diferido. Y el cheque debe ser presentado, ¿sí?, a partir de esa fecha que yo pongo, supónganse ustedes, que pongo, emito un cheque y pongo, pagues este cheque el 28 de septiembre del siguiente año. Bueno, a partir del 28 de septiembre del siguiente año, la persona que tiene ese cheque tiene 30 días para ir a cobrarlo. Si no, se vence. En el caso del cheque diferido, de manera impresa va a tener todos los mismos datos que el cheque común, ¿sí? Simplemente que a completar van a variar algunas cosas. Por ejemplo, la indicación del lugar y la fecha que yo quiero que se pague, la fecha en donde fue creado y la fecha donde yo quiero que se pague. Y obviamente la persona que lo va a cobrar y si va a ser al portador. Obviamente también en número y en letra, el monto expresado y mi firma. Bien. Dijimos que hay cheques que se pueden endosar. Vamos a ver qué es esto del endoso. El endoso es un cheque que me fue entregado a mí, a mi nombre, poder dárselo a otra persona. Es decir, yo puedo cancelar una deuda que tengo o puedo realizar un pago con un cheque con el cual me pagaron a mí. ¿Cómo es el sistema de endoso? Primero que es el endoso es esto, es poder transmitirle el cheque a otra persona. Y se hace por medio de una firma que se da atrás del cheque. Ustedes ahí lo ven en la imagen, ven primero el frente del cheque, tal cual lo estuvimos viendo, ¿sí?, que se hace, la parte que está impresa y la parte que está hecha a mano, y debajo ven el cheque con un endoso. Ven que hay una firma, una aclaración y tiene que poner el número de documento, ¿sí? Entonces la persona que recibe el cheque endosado puede cobrarlo, va al banco, muestra que está endosado detrás por mí, porque está mi firma, está mi aclaración y está mi número de documento. O puede a su vez volver a endosarlo, ¿sí? ¿Cuántas veces se puede endosar el cheque? Hasta 3 veces se puede endosar el cheque. En cuanto a la autorización, el Banco Central es el que autoriza, ¿sí?, el uso del sistema electrónico reproduciendo las firmas también, ¿sí?, y a su sustituto o para librarlo en los cheques. O sea, es el Banco Central que me va a autorizar, el que autoriza a que se hagan los endosos. Y el endosante es garante del pago, ¿sí? ¿Qué quiere decir que supónganse que el cheque que me lo dieron a mí, yo lo endoso a otra persona. Y si esa persona lo va a cobrar y no lo puede cobrar por alguna razón, yo salgo de garante. O sea, esa persona va a venir a mí, que se lo entregué, a exigirme el pago y yo recién ahí voy a poder exigirle a quien generó el cheque, ¿sí?
Por eso es muy importante que estén mis datos, porque en realidad quien generó el cheque en primera instancia lo generó para mí. Por eso cuando yo lo endoso, la otra persona me va a venir a reclamar a mí. Es lógico. Es el proceso hacia atrás en el caso de no cumplimiento de este tipo de cheque. Es muy común en Argentina trabajar con endoso. Y por último, otro cheque muy importante que se utiliza es el cheque cruzado, que es el cheque común, el que ya vimos, con sus características, pero se le suele poner 2 líneas en uno de sus bordes, ¿sí? Generalmente en el izquierdo. ¿Y qué significa esas 2 líneas? Ustedes ahí tienen una imagen para que lo vean. Para que lo vean. Significa que si a mí me dan un cheque cruzado, solamente puedo ir a cobrarlo a la ventanilla. Y solamente puede ser depositado. ¿Qué quiere decir? Que no me van a dar el dinero, sino que me lo van a depositar en mi cuenta. Esto es para una cuestión de seguridad. Mucha gente pide o da cheques cruzados por el tema de seguridad. No me dan el dinero a mí, sino que me lo depositan en mi cuenta. Eso significa cuando hay 2 líneas en el cheque común, ¿sí? ¿Qué debo hacer si pierdo o me roban un cheque? Bueno, lo primero que tengo que hacer es informar a mi banco, que a su vez, además de avisar a todas sus sucursales de que no se pague ese cheque, avisa al Banco Central de la República Argentina para que quede registrado, por ejemplo, cheque del banco francés, del cliente tanto, número tanto, está extraviado y queda asentado en un registro de cheques extraviados, ¿sí? Eso es muy importante para que si aparece en el futuro, el banco ya saben, todos los bancos están informados que ese cheque no se tiene que pagar. ¿Y por qué causa me pueden rechazar un cheque? Bueno, más común por fondos insuficientes, por la falta de la firma o porque la firma no está registrada en el banco, eso es muy importante. A veces en las empresas, o por eso en las empresas suele haber más de 2 personas autorizadas a firmar cheques, porque supónganse que en una empresa el gerente está autorizado a firmar cheques. Se va de viaje por situaciones de trabajo por un mes, no hay nadie que firme cheques. Entonces, generalmente en las empresas autorizan a 3 personas, el gerente, puede ser el tesorero y el gerente de administración, para que en ausencia de cualquiera de los otros, el tercero esté autorizado a firmar un cheque. En esos casos, lo que suelen hacer las empresas, supónganse que es el gerente, es el primer autorizado y se va de viaje, las empresas tienen la obligación de informar al banco de que por un periodo el gerente no va a estar en el país y por lo tanto va a firmar el segundo autorizado para que los bancos puedan pagar esos cheques, ¿sí? Y por alguna razón de orden judicial o por irregularidades en el endoso pueden ser que me rechacen el cheque. Esas son las razones más comunes por las que se suele rechazar un cheque. Bien, otro documento importante es el recibo, ¿sí? Que en el recibo aparece en esa transacción de pago o cobro. Y como la palabra dice recibo, el que emite el recibo es quien cobra, quien recibe dinero. Obviamente lo tiene que firmar al pie y puede ser el comprobante de la extinción parcial o total de una deuda, ¿no? Como ustedes ven ahí en el ejemplo, también cumple con todas las normas establecidas, es decir, tiene el logotipo, los datos de quien lo emite, el número correlativo, quit, fecha de inscripción, eso ya está todo establecido o impreso. Y después están los datos de quién va a entregar el dinero, o sea, quién va a pagar y por los motivos que va a pagar y la forma en que va a pagar. Porque puede ser que me pague en efectivo, puede ser que pague con un cheque. Bueno, todo eso está detallado en el recibo. Contablemente, para quienes lo confecciona, es una constancia de que le ingresó dinero y por lo tanto lo va a tener que registrar contablemente y recibir, no solo registrar lo que recibió un pago, sino cómo lo recibió. Esto que yo les dije, si en un cheque o si en efectivo. Y se suele hacer por duplicado y el original obviamente se lo queda el que paga y el duplicado el que cobra. Luego tenemos un documento también muy importante, es el pagaré, que a diferencia del cheque, el pagaré es una promesa de pago, no es un pago. Y es un título de crédito en el que el emisor
se compromete, justamente como es una promesa, se compromete a pagar una suma económica a alguien, a un beneficiario, a una fecha determinada, que estará escrita en el documento. También se lo suele denominar como título de crédito porque quien extiende, ¿sí?, exige el cumplimiento del pago dentro de un término acordado. Entonces, por eso se lo suele llamar también como una nota o un título de crédito. Y los requisitos legales de los pagarés pueden encontrarse en la ley también de cheque o de pagaré. Y básicamente lo que va a establecer es lo mismo que un cheque. Es decir, que tiene que estar todos los datos de quién se compromete, a quién, la suma, tanto en dinero como en número como en letra, en el lugar que se va a pagar y la firma de quien emite o quien libra este pagaré. En cuanto a los sujetos que intervienen en el pagaré, son dos. El emisor se lo conoce a quien justamente quien emite la promesa de pago, el que dice pagaré tal suma en tal día a tal persona. El beneficiario, es el sujeto al cual se comprometieron a cancelarle. Y a veces suele aparecer un tercer sujeto que se lo llama como avalista, que es un sujeto que da como garantía el documento, ¿sí? Cosa que si el emisor no cumple, está el avalista. Es como una garantía. Se usa bastante, sobre todo cuando el pagaré es de una suma importante. Y también se puede hacer descuentos de pagaré, ¿sí? ¿Qué significa esto de descuento de pagaré? Es una opción que las empresas suelen usar mucho y es ir a comercializar este documento con mi banco. Por ejemplo, supónganse que yo recibo un pagaré a 60 días, ¿sí? Alguien me prometió, me hizo una promesa de pago a través de un pagaré, ¿sí? A 60 días, pero yo necesito el efectivo hoy. Entonces voy a mi banco y negocio este documento con mi banco. Y el banco me va a decir, bueno, dámelo a mí, yo espero esos 60 días y a cambio te deposito en tu cuenta efectivo hoy. Obviamente en esa transacción el banco se va a quedar con algún interés. Por ejemplo, supónganse que el pagaré era de 100, muy probablemente el banco me deposite 90 y se queda con 10 en esa transacción y en ese juego de esperar esos 60 días, ¿sí? Si pasados los 60 días el banco no cobra el pagaré, obviamente me va a ir a reclamar a mí y yo tendré que hacer la parte judicial con quien me dio el pagaré. ¿Cuáles son los requisitos del pagaré? Obviamente la mención de ser pagadera, que tiene que estar insertada en el texto, es decir, la palabra pagaré, como ustedes lo ven ahí en imagen, la promesa determinada en dinero, tanto en número como en letra, el nombre de la persona a quien me comprometo a pagarle, el lugar y el monto y la fecha en que le voy a pagar, ¿sí? Y la firma de, por lo menos, quien se compromete y en el caso de que haya un avalista, la firma del avalista. Bien, finalizando, vamos a ver entonces cómo se realiza una factura electrónica, así a modo de ejemplo. Bueno, primero y principal ya sabemos que para realizar una factura electrónica tenemos que estar inscripto, ya sea como responsable inscripto o como monotributista, como vimos al principio. Eso lo van a ver en detalle cómo hacerlo en el taller de AFIP. Entonces, una vez que estamos inscriptos, ingresamos a la página de AFIP con nuestra clave, con nuestro CRIT y nuestra clave, y nos aparecen estas opciones que tenemos acá en pantalla. Fíjense en ustedes. Vamos, en el caso de querer hacer una factura electrónica, nosotros vamos a ir a comprobantes en línea. Una vez que cliqueamos en comprobantes en línea, ¿sí? Nos va a aparecer esta imagen. Seleccione la empresa o representante. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros seamos contadores y entonces hagamos la facturación o ayudemos en la facturación a nuestros clientes. Y entonces, por lo tanto, vamos a tener más de una empresa o de una representante acá. En el caso que seamos nosotros, vamos a entrar y van a estar nuestros datos nada más, o que sea nuestra empresa. Bueno, seleccionamos, ¿sí?, a quien queremos a quien queremos emitirle la factura y nos va a aparecer esta opción, generar comprobante, ¿sí? Obviamente cliqueamos ahí, fíjense en ustedes que tenemos también para hacer consulta de los comprobantes, tenemos para buscar datos adicionales de los comprobantes, tenemos para dar de alta algún punto de venta, por ejemplo, si hemos puesto un local, ahí entramos y damos de alta en punto de venta.
Tenemos para situaciones especiales, ¿sí? Que rubros especiales si nos dedicamos, hay otro tipo de documentos para remarcar. Bien, entonces cliqueamos en generar comprobante y nos va a aparecer esto, ¿sí? Es decir, vamos a tener que elegir el punto de venta que vamos a utilizar, porque podemos ser que nosotros tengamos una casa central y varias sucursales. Entonces vamos a seleccionar dónde estamos emitiendo esta factura electrónica. Y el tipo de comprobante, si vamos a hacer una factura, si vamos a hacer una nota de crédito, si vamos a hacer una factura A, B o C. Una vez que elegimos eso, ponemos continuar y nos aparece esto, ya para emitir el documento en sí. En este caso yo elegí hacer una factura C. Entonces voy a poner la fecha de comprobante. ¿Por qué la fecha de comprobante? Porque me permite el nuevo sistema de facturación online hacer facturas hasta 5 días después, ¿sí? Entonces puedo modificar esa fecha que está ahí. Conceptos a incluir, yo puedo elegir si hago productos o servicios, si solo, al cliquear ahí, si solo presto servicio, si solo vendo productos, es decir, voy a elegir mi situación, lo que yo estoy por facturar. El tipo de moneda, si tengo que elegir otro tipo de moneda que no sea peso, voy a cliquear ahí en moneda extranjera y me van a aparecer las opciones de moneda que yo puedo elegir. También me permite elegir el periodo facturado. ¿Por qué? Porque yo puedo facturar, por ejemplo, si realizo alguna actividad espontánea, puedo facturar en un periodo semanal, mensual. Entonces, en ese caso me va a preguntar, o voy a tener que elegir yo, desde qué momento hasta cuándo es la factura que estoy por emitir, ¿sí? Y si hay algún vencimiento en el caso del pago. Si todo está bien, en el caso de que yo, por ejemplo, este caso, decido hacer el comprobante el 22 del 3 y porque vendo productos y presto servicio. Pongo eso, no voy a cobrar como moneda extranjera, no voy a facturar un periodo determinado, por eso me quedan todas las mismas fechas. Pongo continuar y me va a mandar a generar el comprobante en sí. Bien, entonces en este caso me va a preguntar mi condición frente al IVA. Ahí voy a seleccionar si soy responsable inscripto, si soy monotributista. En este caso tenga que elegir que soy monotributista porque es el único que está autorizado a hacer factura C, que es la que estoy llenando. Tipo y número de documento, ¿sí? De quién va a recibir la factura, nombre y razón social. En este caso, si es un consumidor final, pongo consumidor final, nada más. En el caso de condiciones frente al IVA, si es un consumidor final, al seleccionar pongo consumidor final. Por lo tanto, si pongo consumidor final, deja de ser obligación el nombre y la razón social, deja de ser obligación el domicilio comercial y solamente tengo que completar el MEI en el caso de que el consumidor final, ¿para qué? Para que el consumidor final reciba por mail la factura. Acuérdense que ahora ya no se hacen más en papel y entonces el consumidor final recibe por mail la facturación. En caso de que yo haga una factura tipo A, que no es el caso, y se la haga otro responsable inscripto, en condición frente al IVA pongo responsable inscripto, tipo y número de documento, voy a tener que poner muy probablemente el quit de la empresa a la cual estoy vendiendo, el nombre y la razón social, supónganse que yo le vendo a Sol SRL, voy a poner ahí Sol SRL, el domicilio voy a tener que completar y el mail de la empresa. Una vez que completo todo esto, me va a preguntar las condiciones de venta, es decir, cómo me van a pagar. Y marco si me van a pagar en efectivo, no sé, contado, si me van a pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, si es un cliente al cual le voy a dar en cuenta corriente, si me va a pagar con un cheque u otra forma de pago. Si pongo otras, me va a abrir otra solapa preguntándome cuál, supónganse ustedes que es un pagaré, completo pagaré, ¿sí? Bien, si hubiera remito, es decir, si en esta transacción va a haber un transporte y por lo tanto va a haber un remito, completo el dato que me pide ahí comprobante asociado. Si no hay remito, no lo completo. Supónganse ustedes entonces que es la factura C a consumidor final, todos los demás datos no me lo pide, solamente el mail para que le llegue la factura a mi cliente y voy a marcar que es contado. Pongo continuar. Y entonces ahí me pide datos de la mercadería.
Código si lo tuviera, generalmente si es comercio pequeño no tiene código, y entonces pongo producto o servicio. Cuando ponga producto y servicio, como yo ya cargué mi empresa, me va a abrir la opción de los productos y servicios que yo comercializo. Supónganse ustedes que soy una mueblería. Me va a aparecer la opción de todos los muebles que yo comercializo. Supónganse entonces que vendí una mesa y 6 sillas. Voy a abrir en producto, voy a poner mesa, cantidad 1, unidad de medida, voy a abrir y voy a poner una. Ahí, ¿qué significa unidad de medida? Si yo vendo por kilo, si yo vendo por metro, si yo vendo por centímetros, o sea, la unidad de medida. En este caso, como vendí una mesa, unidad de medida lo sumo, por ahí me pide el largo y el ancho. El precio por unidad, ¿sí? Si le estoy haciendo alguna bonificación, la voy a cargar y me va a aparecer automáticamente el importe. Si yo quiero agregar, ve que dice agregar línea de descripción. Acuérdense que yo vendí una mesa y 6 sillas, entonces voy a tener que agregar la línea de descripción. Me va a aparecer otra vez estos mismos cuadraditos y voy a cargar. Producto sillas, cantidad 6, unidad de medida 1, precio por unidad y el subtotal. Una vez que corroboro que todo está bien, ¿sí? Pongo continuar. Una vez que pongo continuar, me va a aparecer ya la factura completa, con todo lo que yo terminé. En este caso aparece 00 porque no puse nada, ¿no? Verifico que todo está bien, el subtotal, el importe, la cantidad, todo. Si no está bien, me da la opción volver. Entonces vuelvo para atrás y lo arreglo. Si veo que está todo bien, confirmo datos y ya la factura está hecha. Ya automáticamente le va a llegar la factura a quien me hizo la compra. Si vuelvo a la página principal, me va a permitir, ven ahí ustedes otra posibilidad que tengo, donde dice mis comprobantes. Si yo entro a mis comprobantes, me va a permitir ver las facturas que emití y las facturas que recibí. Esto lo puede hacer cualquiera, es decir, una empresa, un comercio o un consumidor final. Yo puedo, si estoy inscrito en la FIP, por alguna razón, puedo entrar y ver las facturaciones que hicieron a mi nombre. En este caso, yo voy a elegir comprobantes emitidos, como para mostrarles a ustedes. Elijo comprobantes emitidos, quiero ver los que emití en un periodo determinado, me va a llevar a esta página. Entonces, donde dice rango máximo 31 días, voy a elegir los días que yo quiero ver. Supónganse que quiero ver de una fecha a otra fecha los documentos que emití. Voy a poner buscar, vuelvo para atrás, una vez que elijo el rango, voy a poner buscar, y me va a aparecer automáticamente, en este caso yo elegí un rango determinado, y me va a mostrar la facturación. Fíjese, tengo 11 solapas de facturación que hice. Toda factura C, porque en este caso elegí a alguien consumidor, monotributista, y me va a aparecer a quién le facturé, ¿ven? En este caso todos los que no tienen, ¿ve que dice dominación de receptor y no tienen nada? En este caso es porque le vendí a un consumidor final, entonces al poner consumidor final, no me exigía los datos. En el caso que hay uno que tiene datos, debe ser porque debe ser un monotributista también o un responsable inscripto que yo le hice factura. Entonces aparecen los datos de esa persona. ¿Ven? Y me está diciendo que me muestra una de 6 registros que hay en total hasta ese momento. Bueno, eso es una forma también de controlar la factura que emito y la factura que recibo. Vuelvo para atrás. Fíjense ustedes que si ticleara en recibidos, podría ver las facturaciones que estoy recibiendo que están hechas a mi nombre. Bien, esa es una forma entonces de ver y de controlar a través de la FIP los documentos comerciales. Bueno, espero que les haya servido este taller. La idea es que tengan un panorama general de lo que son los documentos comerciales y cómo hay que interpretarlos y llevarlos a cabo. Así que espero que les haya servido y nos vemos pronto en algún otro taller. Hasta luego.